Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tu servidor Juan Carlos García de Volviendo a Casa. Antes de empezar, quiero darte la siguiente sugerencia. Ya te la había dado, pero la vuelvo a repetir. Con respecto a lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Yo te sugiero que te quedes neutral, que no emitamos ningún tipo de juicio al respecto. Lo más que podemos hacer, y la invitación que te doy, es a que hagamos oración. Oración por la paz. Oración por todos los niños. Oración por el pueblo santo del Padre Celestial. Por la paz. Es lo que nosotros, o esta es la invitación que yo te sugiero. ¿Por qué? Porque no se te olvide que quien tiene el control absoluto de todas las cosas en el mundo, ¿quién es? Es el Padre Eterno. Él tiene un plan perfecto. Ni tú ni yo sabemos los planes del Padre Celestial. Conocemos su palabra, conocemos el Evangelio, conocemos la profecía y bueno, no podemos decir que tenemos la verdad absoluta de las cosas. Solo el Padre Celestial sabe y conoce su plan. Y se está llevando a cabo. Entonces no emitamos ningún juicio, no cometamos ese error de emitir algún juicio. Porque yo quisiera ponerte este siguiente ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en el tiempo cuando el pueblo del Padre Celestial fue sacado de Egipto, hubiéramos tenido los medios de comunicación de ahora? Hubiéramos tenido el Facebook, hubiéramos tenido el Twitter, hubiéramos tenido las redes sociales, todas las redes sociales, los medios alternativos de periodismo, CNN, todas las compañías de telecomunicaciones. ¿Qué se hubiera comentado cuando hubiéramos sido testigos de ver todas las calamidades que le llegaron al pueblo de Egipto? ¿Qué hubiéramos comentado al ver toda la destrucción de ese pueblo y de tanta muerte y de tanta pestilencia? ¿Qué hubiéramos compartido al ver todos los primogénitos, todos los niños del pueblo de Egipto morir? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos comentado? Lo más seguro es que se hubiera comentado cómo es posible por culpa del pueblo de Israel. Ve nada más, estos lo que ocasionaron el Dios de ellos, destructor, asesino. Ve nada más lo que está sucediendo, qué barbaridad. No hubiéramos hecho eso, no se hubiera prestado esa situación para que todos los medios de comunicación hubieran compartido y dicho cosas tremendas acerca de un plan perfecto del Padre Celestial. Yo te quiero dejar eso como ejemplo para que reflexiones. El Padre tiene un plan y Él sabe quién es su pueblo. Él sabe quién es, dónde están, ¿sí? Y Él va a hacer juicio contra aquellos que estén obrando mal. Eso tenlo por seguro. Ya sea de Jerusalén, de Israel, ya sea de Palestina, ya sea de las naciones. Él va a hacer juicio. Así que no hagamos juicio nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para emitir algún juicio? ¿Sí? Esa es mi sugerencia nada más. Ahí te la dejo. Y con la sorpresa de que el día de hoy nos va a compartir nuestro hermano Joseph Sánchez. Joseph Sánchez nos comparte desde Israel, desde Jerusalén, la palabra del Padre Celestial. Lo que él ha aprendido nos lo comparte. Y tu servidor pues es como una repetidora que comparte lo que ha aprendido de Joseph. Joseph es una persona que está dedicada al 100% a estudiar y compartir. Su ministerio ha crecido mucho a nivel, pues ahora sí que mundial, ha crecido y estamos buscando y obviamente el objetivo es buscar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. No pertenecemos a ningún tipo de religión creada por los hombres, esa es una aclaración, ninguna religión creada por los hombres, somos estudiantes de las Escrituras y te invitamos a que los sábados en Shabbat, guardes el Shabbat y como estudiante aprendas, traigas tu Taná, tu Biblia y tus apuntes y estudies el Evangelio del Padre Celestial. ¿Ok? Esa es la invitación. Quiero platicarte una breve historia acerca de Joseph. Joseph desde su nacimiento fue consagrado para el Padre Eterno. En una cuestión de que era posible que no pudiera nacer, su madre hace oración al Padre Celestial y le pide que si permite nacer a Joseph, se lo va a consagrar, lo quiere consagrar a él, se lo entrega al Padre para que sea consagrado para llevar la palabra del Padre Celestial a las naciones, ¿sí? Y bueno, pues así fue. Joseph ahora nos comparte
la palabra Padre Celestial. Ahora, desde que nació, desde que era niño, desde adolescente, él estuvo entregado al Padre Celestial. Claro que no, tuvo su proceso. De hecho, José fue una persona que era atea, estaba renuente a cualquier cosa que tuviera que conocer acerca de la palabra celestial. Sin embargo, pues como había sido consagrado por su madre, no se pudo quitar. El Padre Celestial lo zarandeó, ¿sí? Y lo llevó al cristianismo protestante, de alguna manera, para que fuera conociendo el mensaje del Padre Celestial, el mensaje de Jesús, de Yeshua. De alguna manera, pues tenía que conocer acerca del Eterno y de Yeshua, ¿sí? Pero era el plan, el Padre Celestial, de llevarlo hasta el pueblo de Israel. El Padre lo lleva hasta allá para él se siguiera instruyendo en la palabra del Padre Celestial y después fuera a compartirnos todo lo que él había aprendido, y ahora sí sobre la verdad del Evangelio. Es muy interesante su historia, me recuerda a Pablo, que era una persona perseguidora de esta secta de los nazarenos, del camino, a todo el que creyera en Yeshua. Era un perseguidor, es confrontado por Yeshua, también lo zarandea y convierte a Pablo, y se convierte Pablo pues en uno de los hombres que con más pasión y con más énfasis fue a compartir la palabra, el Evangelio, y a buscar a los gentiles en el mundo, en todas las naciones. Entonces, el día de hoy pues te dejo con Joseph. Aprendamos mucho. Agarra tu Biblia y ponte, vamos a ver Mateo capítulo 10, ¿sí? de Mateo, ¿sí? Las palabras rojas. Estamos estudiando nosotros las palabras rojas, las palabras de Jesús, de Yeshua, nuestro Rabbi. Entonces, pon atención y te dejo con Joseph. Hasta luego, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues ahora sí vámonos al capítulo 10 del Evangelio de Mateo, de nuestra serie Las Letras Rojas, de nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Estamos en el mensaje central de Jesús de Nazaret, de Yeshua, como es conocido en hebreo. Y en el capítulo 10 vamos a estudiar la misión de los 12. El llamado que él hace a sus 12 discípulos para ir a predicar este mensaje del Evangelio. Y es importante que para comprender el mensaje del día de hoy volvamos a tomar un poquito de contexto en las últimas palabras que se mencionan en el capítulo 9. En el capítulo 9, a partir del versículo 35, que esto es algo que estudiamos en el capítulo anterior, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, y aquí es clave que entendamos quiénes serán estas multitudes, cuál será la identidad de estas multitudes a las que vio desamparadas y dispersas. ¿Quiénes serán estas multitudes desamparadas y dispersas? Como ovejas que no tienen pastor. Para eso es muy importante conocer los escritos de los profetas. Para eso es muy importante para todo cristiano que realmente quiera entender el contexto de las palabras de Jesús de Nazaret. Es muy importante conocer el Antiguo Testamento, conocer el contexto de los profetas, porque de esa manera vamos a entender toda la riqueza y la profundidad de las enseñanzas de Yeshua, o Jesús, como se le conoce entre las naciones. Y aquí dice que él está viendo a las multitudes y dice que al verlas tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde es que andaba Jesús predicando? En las aldeas, en las ciudades, sanando enfermedades, etcétera. ¿Dónde era todo eso? Esto era en la región del norte de Israel, aquí donde me encuentro, en Galilea. Y este lugar donde estoy grabando esto es muy significativa, esta aldea, para esto, ya que justamente de esta aldea él rescató a una oveja perdida, a una oveja descarriada, una de las ovejas restauradas o salvadas quizás más famosas de todas las que fueron rescatadas por él, ya que ella representa de manera muy clara y contundente
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El concepto de perdidas o extraviadas, esta palabra extraviadas o perdidas, también podría tener una connotación de infidelidad, una connotación de adulterio, una connotación de las ovejas de prostitución. De hecho, la palabra podría implicar también eso, ovejas descarriadas, ovejas que se hicieron infieles, ovejas que abandonaron el pacto. Y si conocemos bien el contexto de los profetas, sabemos que esas ovejas descarriadas, esas ovejas que fueron infieles, es una referencia al pueblo de Israel, muy específicamente las ovejas de Israel del reino del norte, de toda esta región del norte de Galilea, como se le conoce como Galilea de los Gentiles, porque este es el lugar donde habitaron las 10 tribus del norte, que se separaron de la casa de David después de la época de Salomón, en tiempos de juicio de su hijo Roboam. Hubo una división de las tribus de Israel. Las 10 tribus del norte se dividieron, se separaron como consecuencia de que el hijo de Salomón no quiso disminuir los impuestos. Como el hijo de Salomón no quiso disminuir los impuestos, y bueno, ya estaba también anunciado, ya a Salomón se le había anunciado que su reino se iba a dividir a causa del pecado que también él cometió por haberse casado con mujeres extranjeras, etcétera. Dios le advirtió que su reino iba a ser dividido, lo cual sucedió. Lo podemos ver todo esto en los libros de los reyes, y el reino de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron gobernadas por un gobernador llamado Jeroboam, y Jeroboam se encargó de gobernar a estas 10 tribus del norte, que con el propósito de desjudaizarlas, con el propósito de desligarlas del reinado de David, con el propósito de quitarle el reinado a David y tomarlo él, pues él decidió armar una religión propia. Él decidió cambiar la observancia de las leyes que Dios le había dado a las 12 tribus de Israel, la ley de Moisés. Entonces este rey Jeroboam trató de cambiar esas leyes con el propósito de consolidar su propio reino. Cambió las festividades, cambió las fechas de festividades que Dios había establecido en el libro de Levítico y en la Torá de Moisés, y todo esto con el propósito de él tener su propio reino separado de David. Así que, pues bueno, esto tuvo trágicas consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con las 12 tribus de Israel cuando les sacó de Egipto. Había hecho un pacto con ellos y les dijo que si se mantenían fieles a ese pacto, que implicaba la observancia de la ley de Moisés, pues iban a ser prosperados, iban a vivir en su tierra en paz, iban a tener un imperio perdurable, iban a ser la cabeza de las naciones, pero que si abandonaban este pacto, esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 28, vendrían una serie de maldiciones sobre ellos que culminarían con el exilio, con la dispersión, serían dispersados por todas las naciones. Así que en la rebelión de Jeroboam podemos comenzar a ver las semillas que traerían la maldición después y que harían que las 10 tribus fuesen dispersas a las naciones. Todavía en la época de Yeshua, pues había remanentes, habían algunos que habían quedado de esa dispersión de la época de Jeroboam, aunque ya muchos habían sido exiliados. Estamos hablando de que eso sucedió en el año 722 a.C., así que para la época de Cristo, para la época del Mesías, ya muchos de estos habitantes del norte de Israel ya no estaban en el norte de Israel, ya estaban en otras ciudades, ya estaban en Siria, ya andaban en el Líbano, ya andaban en lo que ahora se conoce como Turquía, ya andaban en el sur de Europa, en Grecia, en muchos lugares. Por eso es que cuando Yeshua decía que se iba a ir, que un poco de tiempo iba a estar con ellos y otro poco tiempo y se iba a ir, por eso es que muchos empezaron a preguntarse si él se iría a enseñarle a los dispersos que estaban entre los griegos, a los dispersos de Israel que estaban entre los griegos. Esa era una de las respuestas que ellos daban cuando Yeshua empezaba a decir que se iba a ir un tiempo. Y de hecho, cuando Yeshua dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir a traer, y las traeré y serán un solo rebaño y un solo pastor, por supuesto que está una vez más haciendo referencia a las tribus
perdidas a la perspectiva humana, pero no perdidas para Dios, porque Dios conoce a sus ovejas, Dios sabe dónde están sus ovejas, y de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 34, Dios enviaría a un pastor, que incluso en Ezequiel 34 dice que Dios mismo iba a venir e iba a pastorear a sus ovejas. ¿Por qué? Porque los pastores asalariados, hablando de los líderes de la nación, los líderes de Israel, dice que las habían dispersado a causa de sus pecados, a causa de guiarles mal, a causa de la apostasía a la ley de Moisés, pues habían traído el juicio y la maldición que está escrito en Deuteronomio, que habrían de ser llevadas a todas las naciones. Así que aquí en el capítulo 9, al final, estamos viendo una referencia a las multitudes dispersas, las multitudes dispersas sin pastor, las que se mencionan en Ezequiel 34, las ovejas que están dispersas, que fueron dispersadas por los pastores asalariados, a quienes él vendría a rescatar. Así que aquí vemos al buen pastor, el buen pastor que no es asalariado, el buen pastor que da su vida por las ovejas y que al mirarlas tiene compasión de ellas, y al mirarlas y al ver que están hambrientas, que están anhelando ser dirigidas, que están anhelando ser guiadas, él tiene compasión y él se da cuenta que la mies es mucha, es decir, la cosecha es mucha. Si hay una cosecha, si él está mencionando una cosecha, ¿qué quiere decir? Que ya se llevó a cabo una siembra. En la profecía de Oseas, en el capítulo 1, se nos menciona que Dios sembraría a la casa de Israel entre las naciones. En el capítulo 1 se habla de un descendiente, de un hijo de una mujer llamada Gomer. Gomer es una mujer prostituta, que es muy importante entender a Gomer, entender la profecía de Oseas, para entender la conexión de Gomer con María Magdalena, con las 10 tribus de Israel y con todos los creyentes, las ovejas perdidas que están entre las naciones. O sea que Gomer, María Magdalena es un paralelismo. Gomer y María Magdalena son un paralelo de la misma historia, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este lugar, Magdala, es el lugar donde termina el camino de las palomas. El camino de las palomas, que viene desde por ahí de la región de Nazaret, de Caná, de Galilea, donde se llevó a cabo un milagro. Yeshua cambió el agua en vino y llevó a cabo una compra. La palabra Caná significa comprar, adquirir, de manera que ahí simbólicamente Yeshua está comprando, como el esposo celoso, como Oseas, como el profeta Oseas, que después de que se descarrió su esposa Gomer, fue y la compró, pagó un rescate por ella. Yeshua está simbolizando que él viene a hacer exactamente lo mismo que hizo el profeta Oseas. Él viene a comprar, él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, camino de las palomas, este es el desenlace. Magdala, María Magdalena, es liberada de 7 demonios, plenitud de maldición sobre María Magdalena, y aquí en Galilea vemos miles de ovejas descarriadas, de ovejas perdidas que andan en búsqueda de un pastor. Así que Yeshua viene a cumplir la profecía de Ezequiel 34, el buen pastor viene a dar su vida por las ovejas, y al ver a todas estas ovejas dispersas, él le dice a sus 12 discípulos, aquí va a llamar a sus discípulos, aquí les va a entregar una comisión muy específica a los discípulos que son pescadores. ¿Y por qué son pescadores? Porque Jeremías capítulo 16 nos habla de que habría un segundo éxodo. Nos dice que el primer éxodo fue de Egipto, pero que el segundo éxodo sería de todas las naciones. El primer éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, la primera vez lo sacó de Egipto, pero Jeremías 16 dice que vendrá el segundo éxodo, que el primer éxodo solo fue un anticipo de un éxodo grandioso, pero ese éxodo será de todas las naciones, de la tierra del norte y de todas las naciones a donde fueron llevadas estas ovejas descarriadas. Y dice ahí en Jeremías 16 que Dios enviaría pescadores y los pescarían. Así que por eso los 12 discípulos, muchos de ellos de esta región de Galilea, que a qué se dedicaban, eran pescadores. ¿A quién tendrían que ir a pescar? Pues a todos estos peces que se multiplicaron, a toda esta descendencia de las 10 tribus que se les conoce como Efraín, se les conoce como una paloma incauta en Oseas, y bueno, toda esta dispersión de Israel entre las naciones que dejarían de ser pueblo, porque Oseas
nos dice que uno de los juicios para las tribus de Israel es que perderían su identidad, dejarían de ser pueblo, dejarían de ser parte del pueblo de Israel. ¿Y en qué se convertirían? Si iban a dejar de ser parte del pueblo de Israel, ¿en qué se iban a convertir? Pues se iban a convertir en europeos, en estadounidenses, en centroamericanos, en mexicanos, en guatemaltecos, en venezolanos, en colombianos, en españoles, incluso en chinos, en coreanos. O sea, la simiente de Abraham está regada en toda la tierra, porque eso es lo que dice justamente Oseas. Diré a mi pueblo, ustedes ya no son mi pueblo, diré a la compadecida, ustedes ya no son compadecidos, y van a ser llevados hasta las naciones, porque el día de Yisrael será grande. ¿Qué significa la palabra Yisrael? La palabra Yisrael significa la siembra del Señor. Quiere decir que Dios sembraría la semilla de Abraham entre todas las naciones. ¿Y qué se requiere para que la semilla produzca fruto? Pues la semilla tiene que caer en tierra, tiene que morir, y después va a producir mucho fruto. Eso es lo que significa el nombre Efraín, fructífero. A las 10 tribus del norte se les llamó también Efraín, fructífero. Así que esas tribus, esas ovejas descarriadas, andarían dispersas en la faz del campo. Una referencia también a Ezequiel capítulo 37, que se habla de la faz del campo como el mundo entero. Los huesos secos estarían en la faz del campo. Toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob morirían espiritualmente, se mezclarían entre las naciones, y ahí, en lo más lejano de su dispersión, ahí mientras ellos estuviesen adorando el palo, la piedra, llenos de idolatría, llenos de pecado, llenos de maldad, comiendo las algarrobas de los cerdos, como el hijo pródigo, ahí estando, ahí es donde Yeshua dice que tenía compasión de ellos. Al verles desamparados, dispersos, tratando de saciarse de las migajas que caen de la mesa, tratando de alimentar de las algarrobas de los puercos, ahí anhelando volver a casa, entendiendo que los amantes, que los ídolos de las naciones son vanidad, y reconociendo que mejor le iba con su esposo. Ahí, cuando está en este estado de tristeza, de falta de esperanza, pensando que ya no hay más esperanza, pensando que murió la promesa dada a Abraham y que ya no hay esperanza, ahí en este estado de tristeza, en este estado de bancarrota espiritual, es que dice que Yeshua tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas, y al ver esa cosecha tan grande, esa siembra que se llevó a cabo Israel, la siembra del Señor, Dios sembró la semilla de Abraham, y ahora son multitudes incontables, no nada más en esta tierra de Israel, sino en el mundo entero. Yeshua no nada más en esta visión de compasión, no nada más tuvo en mente a la gente que vivía aquí en Israel, en el norte, sino él tuvo en mente las multitudes que iban a cubrir todo el mundo, las multitudes, los huesos secos que iban a cubrir todo el campo que representa el mundo. Ahí Yeshua vio a millones de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que estaban hambrientos, que estaban anhelando volver a casa, y que habían perdido la esperanza, que habían sido dispersados. Y es aquí donde Yeshua va a llamar a sus 12 discípulos. ¿Por qué 12? Porque Yeshua le dijo a ellos, les prometió a ellos que lo dejaron todo para seguirle, él les dijo que se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que por eso 12 discípulos, pescadores, que van a ir en busca de lo que se perdió, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí podemos aprender un principio práctico. Si tú eres sensible a la necesidad, si empiezas a ver a las multitudes y se te revela a través de este mensaje la identidad de las multitudes, si en este mensaje tú entiendes que esas multitudes que vio Yeshua, que estaban dispersas, es una referencia al pueblo de Israel, que dejó de ser pueblo de Israel y que ahora se convirtió en una plenitud de gentiles, si tú entiendes este mensaje, entonces tú vas a recibir el mismo llamado que recibieron los 12 discípulos en aquella época. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Que tú que escuchas este llamado, y que tú que
que ves a las multitudes dispersas sin pastor y las conectas con Ezequiel capítulo 34, que el día de hoy tú recibas el llamado de ir en busca de ellas, que recibas el mismo llamado que recibieron los apóstoles. Y también quisiera que si tú comprendes este mismo mensaje y tú te identificas y te das cuenta que tú estás hambrienta, sedienta, eres una oveja hambrienta, sedienta, que tienes una gran necesidad de un pastor, bueno, pues este mensaje también es para ti. Este es un mensaje para que el pastor de Israel, el dulce pastor de Israel, el hijo de David, te llame para que seas parte del tabernáculo de David que está caído. Así que quiero que me acompañes a orar antes de que entendamos esta misión de los 12. Padre, te doy gracias por este mensaje que ha de revelarle su identidad a muchas ovejas que están entre las naciones, que están en México, que están en Latinoamérica, en España, en Europa, en Asia, en todos los países, en todas las naciones. Como está escrito que Israel no nada más sería una nación, sino que Israel sería un conjunto de naciones. Eso se le anunció a Jacob, y sabemos que tu palabra no regresa vacía, y sabemos que la siembra ya se llevó a cabo, que la semilla ya cayó en tierra y ya murió, y que esa simiente santa, esa semilla de Abraham, ya se regó en todo el mundo, y que en los últimos tiempos tú has de llamar a muchos pescadores para ir en busca de estas ovejas, para ir en busca de estos peces que se multiplicaron. Padre, te doy gracias por este privilegio y te ruego que así como María Magdalena fue liberada de 7 demonios, así existan muchas y muchos como ella, que vean y que sean partícipes y testigos de la resurrección de los huesos secos. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, que este sea un mensaje por el cual muchos que escuchen vayan a levantar esta gran cosecha. Y aquí podemos ver cuáles son los pasos para reconocer si tú estás siendo llamado o si tú estás siendo llamada a ir a recoger la cosecha. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, primero que nada, dice aquí que Yeshua fue el que tuvo compasión. No era la naturaleza de los discípulos ver la necesidad. En realidad, cuando Yeshua veía a las multitudes, él quería saciar sus necesidades. Sin embargo, los apóstoles, al ver las multitudes, generalmente le decían a Yeshua: Señor, mira, mándalos, despídeles, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Y los discípulos se engentaban bastante. Los discípulos eran pues seres humanos, igual que yo. La verdad es que yo me engento también muy fácilmente huyo de las multitudes. Es mi tendencia humana huir de las multitudes. Sin embargo, una vez más, al estudiar este capítulo, una vez más viene a mí la convicción y el llamado de ir a las multitudes. Viene una vez más a mí el llamado de no nada más ir a las multitudes a través de un video, sino físicamente ir a las multitudes, así como lo hizo Yeshua. Ir a estar presente con ellas, ir a hacer sanidad, ir a orar por ellas, ir a estar físicamente con ellas. Y espero que sea un llamado que al primero que impacte sea a mí, porque si Yeshua te muestra una necesidad, ten por seguro que es porque te está llamando. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. El primer paso es: les enseña la necesidad a sus apóstoles. Y una vez que les enseña la necesidad, una vez que les enseña a las multitudes que están como ovejas sin pastor, entonces, ¿qué les dice? Verso 38: rogad pues al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Entonces, ahora sí,
¿Qué pasa cuando tú estás orando? Ay, Señor, por favor, envía a alguien que rescate a tu pueblo, por favor, Señor, ten misericordia, mira, Señor, cuánta necesidad hay. ¿Qué crees que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que el Señor te va a preguntar, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta que te va a hacer. ¿Y qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le voy a contestar yo cuando Él me diga, ok, yo soy consciente de la necesidad, soy consciente de los pastores asalariados, te estoy mostrando esta necesidad? La pregunta que te voy a hacer es, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahorita vino a mí el pasaje de Isaías capítulo 6, cuando justamente Dios llama a Isaías. Isaías reconoce su incapacidad para hacerlo, pero Dios purifica sus labios y le envía el llamado de ir a endurecer el corazón de la gente, a mostrarles que estaban endurecidos, pero ahí se manifiesta hasta qué momento iban a estar endurecidos. Y se les dice que iban a estar endurecidos hasta que sus ciudades estuvieran derribadas y destruidas, que es hasta este momento que iban a estar endurecidos. Y podríamos ver que en estos 2000 años eso ya sucedió. Las ciudades fueron destruidas en ruinas, pero estamos viviendo tiempos de reedificación. Estamos viviendo momentos, yo mismo estoy aquí en Magdala, estoy en un lugar donde estas ruinas están volviendo a ser edificadas, donde hay un gran proyecto aquí de construcción para que vengan peregrinos, para que vengan palomas. Por este camino de las palomas van a venir millones y millones de palomas para que vengan a este lugar a descubrir su identidad y su herencia. Así que este mensaje estoy seguro que es para estos tiempos. Este mensaje que se le dio a Isaías, este mensaje de Yeshua, es para estos tiempos en donde una vez más las ruinas están siendo edificadas. Es donde están volviendo las multitudes de entre las naciones. Y esas multitudes que están volviendo de entre las naciones como palomas, en el profeta Isaías se habla de que vendrán como palomas. Ahorita anda un helicóptero sobrevolando por acá, pero bueno, todos estos peregrinos que vienen acá vienen volando como palomas a sus nidos. ¿Y quiénes son estos que vuelan como palomas? Ahí en la profecía de Isaías se nos dice muy claramente que son las tribus perdidas de la casa de Israel que han de volver a su herencia y a su identidad en los últimos tiempos. Así que Yeshua primero muestra la necesidad, después les dice que oren, y una vez que oren, y una vez que tú digas, Señor, por favor envía, restaura, sana, ¿qué es lo que Él va a hacer? Pues va a hacerte la pregunta obvia, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué coincidencia que justo está aterrizando ahorita un helicóptero, que así han de venir muchos que aterricen en este lugar, que así vengan muchas palomas y que en este lugar se den cuenta que el tabernáculo de David está siendo levantado, que los huesos secos, que las primicias de los huesos secos ya se levantaron. Y esas primicias de los huesos secos son Yeshua, que de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37 va a juntar a los dos palos, que es la casa de Israel, las 10 tribus que están dispersas entre las naciones, y a la casa de Judá, al pueblo judío que en el liderazgo, en su liderazgo, no reconoció a Yeshua como el Mesías, como el hijo de David. ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconoció? ¿Y por qué actualmente el pueblo judío no reconoce que Jesús es el Mesías? Por una sencilla razón, porque los profetas dicen que quien levantará la dinastía de David es el Mesías, el hijo de David. Entonces ellos al no ver que efectivamente Jesús ya trajo a las 10 tribus de Israel, al ver que eso no ha sucedido, y al simplemente ver que del mensaje de Jesús se creó una nueva religión conocida como cristianismo, pero totalmente desconectada de su herencia hebrea, pues entonces para el judío él simplemente es un falso Mesías. Pero ¿qué? Si el judío de repente se diera cuenta que hay un gran cambio y viera que todos estos millones
de cristianos que por siglos les han perseguido y criticado, ahora les empiezan a decir: nosotros somos uno con ustedes, nosotros somos sus hermanos, nosotros somos ese otro palo del que habla Ezequiel 37, nosotros somos esos notzrim, esos guardas de los que habla Jeremías, que van a orar por ustedes, que van a ser parte con ustedes, somos hermanos. ¿Qué pasaría en ese momento si toda la cristiandad toma su identidad no como católico protestante en todas sus diversas denominaciones, sino como hijos de Israel, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, dirigidos por el pastor de Israel, el hijo de David? ¿Qué pasaría si en ese momento hay una identidad completa con la casa de Judá? Pues les aseguro que en ese momento, inmediatamente, los rabinos empezarían a considerar que Jesús es el hijo de David, que habría de levantar el tabernáculo caído de David. Ellos entenderían lo mismo que entendió el apóstol Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo, que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que los gentiles que están recibiendo el llamado son parte del pueblo de Israel, porque eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Ustedes que no eran pueblo, ustedes que estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo entendió el misterio. Pablo entendió el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros del pueblo de Israel. Él lo entendió. Fue mal interpretado en su momento. Espero, y es mi más grande sueño, que se acabe esa confusión en nuestros tiempos. Que en estos tiempos se entienda que Pablo fue llamado como un instrumento y fue escogido desde el vientre de su madre como un instrumento para llevar el nombre de Yeshua a los gentiles y los reyes, ambos hijos de Israel. Así que Yeshua, una vez que hace sensibles a sus discípulos y les pide que oren, pues ya no se pueden evadir del llamado. Los dones y el llamamiento son irrevocables, y en ese momento, cuando ellos acuden al llamado y cuando responden la pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ellos y tú y yo respondemos: heme aquí, envíame a mí. Una vez que tú respondes eso, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y es justamente lo que ellos anduvieron haciendo, lo mismo que él hizo. Aquí expulsó los demonios de María Magdalena, una vez más, como símbolo de lo que él habría de hacer entre las naciones con las ovejas descarriadas: liberarlas de la maldición, romper la maldición, pudrir el yugo de la maldición de sobre ellos y hacerles partícipes de su resurrección. Y una vez que se mencionan aquí los nombres de los discípulos, dice en el verso 5: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Fíjense, pongan mucha atención a estas palabras que muchas veces se leen de corrido, se pasan por alto, no se les da mucha importancia. Pero pongan atención a las palabras específicas que Yeshua le está dando a sus 12 discípulos, jueces y representantes de las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que le está diciendo en el verso 5. Pongamos atención a esto. Por camino de gentiles no vayáis. No vayan a las naciones. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Fíjense lo que les dice. Sino id antes. No quiere decir que Dios haga acepción de personas. No quiere decir que nunca van a ir a las naciones. Pero ¿a quién es la prioridad? ¿A quiénes tienen que ir? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel son las 10 tribus del norte, una vez más, ya lo estuve mencionando al principio, las tribus del norte que se mezclaron entre las naciones. Año 722 a.C., los asirios conquistan todo este territorio del norte, se llevan cautivos a los israelitas, se mezclan entre las naciones y todo este lugar, toda esta región
es habitada por gente que los asirios traen aquí a morar, y esta tierra se llena de gentiles. ¿Y dónde están esas ovejas perdidas que andaban por aquí? Bueno, pues ya andan dispersas en el norte, el Líbano, Siria, andan dispersas por todos los lugares. Y vamos a ver que este llamado no nada más es un llamado específico que Yeshua les hace a sus discípulos en ese tiempo. Vamos a ver que estas instrucciones que le están dando a todos sus discípulos trascienden la barrera del tiempo y llegan hasta nuestros días. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber eso? Porque más adelante les va a decir que no iban a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que Él regresara, es decir, sin que Él regresara. Entonces, bueno, pues si esto es así literal, pues no tendría mucho sentido, porque este territorio de Israel, pues lo podemos recorrer sin ningún problema. Bueno, si ahora en carro en un día podríamos recorrer la frontera del norte a la frontera sur con Egipto, podríamos recorrer desde la frontera con el Líbano. Yo lo he hecho, yo personalmente lo he hecho. De hecho, en un día yo recorrí desde el sur, desde la frontera con Egipto, hasta la frontera con el norte y regresé. En un día fui y volví recorriendo toda esta tierra. Así que eso es posible hacerlo en un día. Bueno, supongamos que hace 2000 años, en tiempo de los apóstoles, pues bueno, obviamente se iban a tardar muchísimo más, no iba a ser en coche, pero seguro que en el tiempo de su vida ellos iban a poder recorrer todas las ciudades de Israel. Entonces no tiene ningún sentido, o una de dos, falló la profecía de Yeshua, de que no iban a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel, y que Él iba a regresar. Es decir, que Él iba a regresar antes de que terminaran de recorrer todas las ciudades de Israel. Entonces, una de dos: o esa profecía no se cumplió, o no recorrieron todas las ciudades de Israel, lo cual no creo, porque sin ningún problema pudieron haberlas recorrido. O la única opción que queda para que esta profecía sea verdadera, que todas las ciudades de Israel es una referencia a todas las ciudades de la dispersión de Israel, y que eso tiene mucho más lógica con textos como Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, donde Pedro le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, y en su segunda carta les menciona, en la segunda carta de Pedro, les menciona que les está escribiendo a los mismos. Es decir, los destinatarios de las cartas de Pedro son las tribus que estaban en la dispersión. ¿Quiénes son las tribus que están en la dispersión? Pues las multitudes que vio Yeshua dispersas. ¿Quiénes son? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los israelitas que están entre las naciones, que perdieron su identidad. Y a estas tribus, y esto es un pasaje que yo tengo contundente en estos últimos tiempos, estoy impactado porque el término cristiano, que aparece en el Nuevo Testamento en algunos pasajes, en un pasaje muy importante que aparece la palabra cristiano, es justamente en una de las cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le llama a los creyentes en Jesús, le llama cristianos. Y si Pedro le escribe a las 12 tribus de Israel que están dispersas, y a estas 12 tribus de Israel les llama cristianos, ¿qué quiere decir? Que los cristianos son las tribus de Israel que están en la dispersión. Lógica elemental. Si leemos las cartas de Pedro y vemos que están dirigidas a las tribus en la dispersión, en Ponto, Galacia, en aquella época estaban en Asia Menor, pero actualmente 2000 años después ya no están nada más en Asia Menor, ya están en Latinoamérica, ya están en Asia, ya están en todas partes. Y si a esas tribus Pedro les dice que iban a padecer como cristianos, que son cristianos, y utiliza el término cristiano, ¿qué quiere decir? Que los cristianos no son católicos, que los cristianos no son protestantes, que los cristianos no son testigos de Jehová, que los cristianos no son mormones, que los cristianos no son adventistas, que los cristianos no son ecuménicos. Es lo que se está tratando de hacer acá, una capilla ecuménica para juntar a todos los cristianos, no importa de qué denominación o religión sea, juntarlos. Pero será imposible juntar a los cristianos con el estandarte de alguien diferente
al hijo de David, descendiente biológico de David, que ha de establecer la dinastía de David. Nadie que no sea el hijo de David va a poder unir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cualquiera que trate de unir a las ovejas perdidas de la casa de Israel sin proclamar el reino de David, sin proclamar Israel como el pueblo del pacto, es un falso Mesías. Así que tenemos que interpretar las escrituras por lo que los profetas dijeron, por lo que los apóstoles entendieron. Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles vieron a las multitudes de gentiles que estaban viniendo a la fe y que decidieron qué hacer para recibirlos, Jacobo, el líder de la comunidad de Jerusalén en aquella época, identificó a estos gentiles que se estaban acercando como el tabernáculo caído de David que estaba siendo levantado. No los identificó como otra religión, no los identificó como otro grupo, los identificó como Israel. ¿Por qué? Porque está anunciado que el pastor de Israel traería a las ovejas al redil. Así que por eso es que Yeshua les está diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Los samaritanos eran una mezcla allí en ese momento, pero aquí se está enfocando Yeshua específicamente a las ovejas de Israel, y esto, como les digo, trasciende hasta los últimos tiempos, que iban a estar regadas en todas partes. Ahora, ¿cómo podremos saber quién es oveja de Israel y quién no? ¿Acaso vamos a hacer exámenes de DNA para saberlo? Bueno, eso lo contestaremos al final. Dice: si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué los apóstoles tuvieron tanto poder y tanta unción? Porque ellos tenían bastante claro el mensaje y estaban proclamando el reino y el imperio de David, que de acuerdo a los profetas, cuando se estableciera, el cojo saltaría, el ciego vería, los sordos oirían. Así que al estar predicando el reino correcto, iban a tener las señales correctas. Me han preguntado, bueno, ¿por qué las señales que se veían en tiempos de los apóstoles no las vemos con ese nivel que se veían en tiempos de los apóstoles? Porque sin duda Dios sigue siendo el mismo, sin duda Dios está listo para hacer milagros, sin duda su mano no se ha cortado para salvar, para hacer milagros, pero ¿por qué no se ve el mismo nivel de milagros de la época de los apóstoles, donde incluso un paño del apóstol Pablo, la sombra de Pedro hacía que sanaran los enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viendo ese mismo nivel? Hay muchísima charlatanería, hay muchísimo engaño con este tema de los milagros, pero ese nivel de milagros genuinos y que multitudes se convencían por las señales que ellos hacían, no lo estamos viendo hoy. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque si no se está enseñando el mensaje correcto de los apóstoles, pues no puede haber señales que respalden un mensaje que no es el correcto. Yo estoy seguro que en la medida que este mensaje específico de los apóstoles, de ir a traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel y de levantar el tabernáculo del caído de David, se empiece a propagar, yo estoy seguro que hemos de ver las lluvias tardías, que hemos de ver una vez más la manifestación de esos mismos milagros de los apóstoles en estos últimos tiempos. Yo estoy seguro que no estamos muy lejos de ver todo esto. Así que les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Por eso no hay poder, por eso no hay este nivel de unción, porque estos apóstoles decidieron despojarse de todo esto y obedecieron este llamado de depender de Él, confiar en Él, confiar que el obrero es digno de su salario. Es una tristeza estar actualmente intercambiando milagros por dinero. Es una tristeza vender milagros. Es una tristeza decir,
traigan su ofrenda y el Señor les va a hacer un milagro, y miren, les vamos a vender aquí su botellita de agua del río Jordán, y toda esta mercadería que se ha hecho de la fe, que ya totalmente se desligó de este mandamiento que le está diciendo a sus discípulos de: no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, no te preocupes por tu sostenimiento, el obrero es digno de su salario. No estés pidiendo a la gente, no estés manipulando a la gente, no estés mendigando de que la gente dé dinero para el ministerio. No lo hagas. El obrero es digno de su salario. Si yo te estoy enviando, si el Señor te envía, el Señor te va a proveer. El llamado viene de Él. Así que, si queremos volver al poder de los apóstoles, a esas señales, a esos prodigios, tenemos que vivir la fe de los apóstoles. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Y quién será digno? ¿Cómo saber quién es digno? Porque dice: si alguien fuere digno, bueno, reposen ahí, quédense ahí, comparten ese mensaje. Si no es digno, pues bueno, váyanse de ahí. ¿Cómo podríamos saber quién es digno? Bueno, cuando el apóstol Pablo fue con los ancianos en Roma, con los líderes de la comunidad judía en Roma, y les anunció que el Mesías ya había venido, bueno, pues algunos creyeron, otros no, y bueno, al final terminaron rechazando el mensaje, y Pablo les dice: como ustedes no se consideraron dignos de la vida eterna, ahora me voy a los gentiles y ellos van a oír. Y esta palabra digno implica humildad, un sentimiento de reconocer que somos dignos de recibir misericordia y compasión y gracia. ¿Por qué? Porque somos dignos de castigo, porque reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que somos merecedores de recibir todas las maldiciones de las que habla Deuteronomio capítulo 28. Y como reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, pues entonces reconocemos que necesitamos un Salvador, que necesitamos que el Mesías padezca por nosotros, que necesitamos que el justo padezca por los injustos para llevarnos a Dios. Así que si alguien reconoce con humildad que necesita esta salvación, pues entonces anúnciale este mensaje. Pero si alguien cree que no necesita esta salvación, bueno, pues habrá mucha gente que sí reconoce su necesidad. Salgan de aquella ciudad, y entonces ahora sí el juicio va a ser muy severo. ¿Por qué? Porque se les dio la oportunidad de recibir perdón, pero su orgullo, su soberbia, su arrogancia les hicieron rechazar esta salvación tan grande. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjense lo que dice el verso 18. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Por qué tenían que dar los apóstoles? Y esto está trascendiendo hasta los últimos tiempos. Por eso les decía que esto que les está diciendo aquí a los 12 discípulos no nada más es una profecía que les está dando a estos 12, sino a todos los que como ellos llevarían este mensaje a todas las naciones, en las que dice que serían llevados ante gobernadores, ante reyes. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios les dio promesas específicas que de ellos descenderían reyes y naciones. A Jacob se le dijeron: reyes y naciones vendrán de ti. A Sara, por eso Sara significa mi princesa, porque ella será princesa sobre reyes y naciones. De ella descenderán reyes y naciones. De manera que
muchos de estos reyes y gobernantes a los que los apóstoles serían enviados, y quizás tú, quizás yo, quizás este video lo va a ver alguien que sea gobernador o una persona en autoridad en algún lugar, y va a recibir este mensaje como testimonio. ¿Como testimonio de qué? De que si tú eres un rey, un gobernante, y eres atraído por el mensaje de Yeshua, el buen pastor, aquel que dio su vida en una cruz por ti, y si tú eres atraído y conquistado por ese mensaje, que no te quepa duda que tú eres una oveja perdida de la casa de Israel, y que este mensaje fue enviado para testimonio a ti de que Él te ama, y de que Él te está llamando a casa, y de que Él te quiere restaurar, y de que Él te quiere dar la tierra que juró en herencia a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, y que Él es fiel, y que si tú te arrepientes de todo tu corazón, no importa dónde estés, no importa en qué nivel de autoridad, no importa si eres líder de un grupo religioso, o a lo mejor eres presidente de un país, o a lo mejor tienes un puesto muy alto en alguna empresa multinacional, no importa quién seas, si a ti este mensaje te está conquistando y seduciendo, y el perdón de aquel que murió en una cruz por amor a ti te cautiva y hace que tus entrañas se conmuevan, entonces no te quepa duda que tú eres una oveja que está escuchando su voz. No te quepa duda de que si tú eres de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Y la palabra linaje que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas es la palabra esperma. El apóstol Pablo dijo, así que si vosotros sois de Cristo, si tú le perteneces a Cristo, si tú te entregaste tu vida a Cristo, ciertamente, dijo el apóstol Pablo, no lo dije yo, ciertamente eres esperma de Abraham y heredero de la promesa. Esta tierra te pertenece. La identidad de Israel es tu identidad. No eres ya más católico, protestante, testigo de Jehová, adventista, mormón, etcétera, etcétera. Tanta división. Eres uno con el Mesías, hijo de David, por tanto eres Israel. Ya basta de estar construyendo denominaciones. Es el tiempo de levantar el tabernáculo caído de David. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y este es el verso que nos muestra que todo el contexto del llamado a los discípulos no nada más es para su tiempo, sino para nuestros tiempos. No terminaremos de recorrer todas las ciudades donde ovejas perdidas de la casa de Israel andan dispersas hasta que el Señor venga. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene pronto. Que este mensaje ya no nada más está siendo llevado a Galilea, al norte de Israel, sino ahora a través de la maravilla de la tecnología se está cumpliendo lo que anunció el profeta Daniel, que la ciencia se aumentaría, que andaríamos de aquí y para allá en los últimos tiempos y la ciencia se aumentaría. Y eso estamos viviendo. Ahora este mensaje está siendo ya llevado por aquellos que, como los 12 discípulos, representamos a las 12 tribus de Israel, y está siendo llevado ante reyes, gobernantes y ovejas perdidas de la casa de Israel en todas las naciones. Y si tú por este mensaje eres perseguido ante las religiones que han levantado sus propios imperios, sus propios reinos, como Jeroboam, como Saúl, que perdió la elección de Dios por falta de obediencia, pues tendrás que seguir también las pisadas del hijo de David y de David mismo. David, antes de establecer su reino, fue perseguido
por un reino que fue desechado. Así que es un mensaje que te puede costar tu posición, te puede costar tu lugar en tu religión, en tu empresa, o aún dentro de la familia, porque es justamente lo que va a decir a continuación. Pero aquí viene la prueba de si eres o no parte de Israel, porque Israel implica el que persevera, el que lucha, el que persevera, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Eso implica el nombre Israel. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que cuando os persigan de esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Que este mensaje recorra todas las ciudades, que no haya un solo lugar, Señor, que no haya una sola aldea donde este mensaje no llegue, y que cumpla también lo que tú anunciaste, que será llevado este mensaje, el evangelio, a todo el mundo, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Que era algo que él continuamente les estuvo diciendo a sus discípulos: no le digan a nadie, no le digan a nadie, y les mandó a tener en secreto todo el tiempo. Era algo que cuando sanaba a alguien les decía: no le digas. ¿Qué era lo que no quería Yeshua que dijeran cuando él estaba presente? Él no quería que le reconocieran públicamente. Él no quería que lo identificaran abiertamente como el hijo de David. Él les reveló su identidad a los apóstoles. En una ocasión, preguntándoles: ¿quién dice la gente que yo soy? Le empezaron a decir: bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, en esa famosa declaración de fe, le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que todo aquello que Yeshua les anunció en secreto, y que les dijo que no lo dijeran, ya cuando proclamaran en todas las naciones, en todas las ciudades donde estaba Israel, ¿qué tenían que proclamar? A toda esa gente que estaba perdida entre las naciones, les tenían que proclamar: tu Dios reina, Yeshua es el hijo de David, Yeshua es el que va a levantar el tabernáculo caído de David. Súmate y sé parte de la dinastía de David. Así que este es el momento de proclamar al hijo de David. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua dijo que Israel no le vería más hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras un cristiano no entienda que es parte del reino de Israel, pues no le va a poder decir Baruch haba Beshem Adonai, no le va a poder decir bendito el que viene en el nombre del Señor, porque no va a entender su identidad como hijo de Israel, no va a entender que el reino de los cielos se va a establecer en la tierra, no va a entender que el reino de David no está allá en las nubes, allá no está allá en un lugar abstracto, sino que la nueva Jerusalén va a descender y que se va a establecer el trono de David en esta tierra. Entonces es hasta que tú entiendas tu identidad como parte del pacto, y que todas las profecías dadas a Israel se van a cumplir, y que Yeshua es quien da de cumplir eso, que entonces vendrá la redención. Y es justamente lo que está diciendo: ahora sí, lo que les dije en secreto, ahora sí, díganlo abiertamente.
Anúncienle a todas las naciones. Esta nación trató de ser destruida por los romanos. Roma trató de acabar con la dinastía de David. Pero es tiempo de decir, Roma está por caer. Roma está por caer. Y va a ser vencida Roma por aquel a quien trató de destruir. Aquel a quien Roma trató de destruir, ahora resulta que como caballo de Troya está adentro, está hasta la cocina de Roma, y de ahí de dentro de Roma desde dentro, como el caballo de Troya, ha de hacer que Roma se colapse y que sea transferido el poder de Roma y el poder de Roma vuelva a Jerusalén. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habremos de confesarle a Él por encima de cualquier organización, de cualquier hombre. ¿Habremos de confesarle a Él? ¿O habremos de caer en el mismo error que cayó Pedro, que por temor le negó ante las autoridades religiosas de su tiempo, le negó por temor a los soldados romanos? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Caeremos en el mismo error del apóstol Pedro? ¿O estaremos dispuestos a reconocerle cueste lo que cueste? ¿No penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y este es un llamado muy grande que va más allá de lazos incluso familiares. Este mensaje de Yeshua, este mensaje de seguirle a Él por encima de relaciones familiares o relaciones con autoridades, etcétera, es un llamado que tiene que convertirse en el llamado más importante de nuestra vida. Y al mencionar la cruz, y es un pasaje bastante conocido, el que no toma su cruz, ¿qué está implicando? Bueno, pues los discípulos esperaban que el reino se estableciera en aquel momento sin el trago amargo de la cruz. Pero aquí Yeshua advierte que lo mismo que le pasó a él, le ha de pasar a sus discípulos. Que así como a él lo rechazaron, así como a él lo consideraron un rebelde al sistema, un rebelde al imperio romano, un rebelde a la religión establecida en aquella época, pues prepárate, porque a ti también te van a considerar así. Te van a considerar un rebelde contra la religión establecida y te van a considerar un rebelde ante este sistema de las naciones que están promoviendo una falsa paz. Este llamado de las naciones a unirnos todos en uno, no importa lo que cada quien crea, que cada quien crea como se le ocurra, pero vamos a unirnos. Ese es un mensaje que no contempla la unidad que solamente Dios a través de sus escrituras y del príncipe de paz puede traer. Llegará el momento en que tú y yo seamos confrontados con seguir el mensaje del príncipe de paz o un falso príncipe de paz, la falsa religión, la falsa política que promueve un mensaje de paz y seguridad que, de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron, lo que el apóstol Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que tendremos que contestar este desafío, seguir lo que dicen las escrituras y el hijo de David,
o seguir las falsas promesas de paz a través de alianzas políticas, a través de esfuerzos humanos y en rebelión a su Torah, a su bendita palabra. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hablando de aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo, a identificarse únicamente con el reino que el Hijo de David va a establecer. Esta es una promesa para aquellos que lo reciben. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el Padre, por supuesto. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Es decir, si tú aceptas a los profetas, recibirás la misma recompensa que los profetas han de recibir. Esto está increíble. Esta es una promesa maravillosa. Tenemos la oportunidad de recibir las palabras de los profetas y por tanto recibir la misma recompensa de los profetas, o recibir el mensaje de los falsos profetas. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre, bendito seas por este llamado a la restauración, al levantamiento del tabernáculo caído de David, a la proclamación del reino, del imperio y la dinastía de David a las naciones donde están dispersas tus ovejas perdidas de Israel. Señor, he llegado a Magdala, este lugar donde tu Hijo liberó a una mujer endemoniada. Te ruego por muchas Marías Magdalenas que están en todas las naciones, que así como este lugar es el final del camino de las palomas, que así esta grabación, este video pueda llegar a muchos caminos donde las palomas incautas de Efraín fueron dispersadas, y que, Señor, de ahí, de su dispersión, tú les traigas, tú les liberes, tú les sanes, tú eches fuera todos los demonios y todas las maldiciones que han caído sobre tus ovejas por haberse apartado del pacto, que tú juzgues a los pastores asalariados y que tú levantes el único tabernáculo que ha de reinar sobre las naciones por los siglos de los siglos, el tabernáculo de David, el reino de David y el gobierno de David a través de la ley de Moisés, en la cual él se deleitaba, de la cual él escribió un salmo tan hermoso como el Salmo 119. Padre, que esas leyes justas sean establecidas a todas las naciones y que los hombres dejen de crear sus doctrinas y sus mandamientos de hombres separados del pacto que tú estableciste con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito seas, Padre, y ahora te ruego que seas tú el que cause que la cosecha sea recogida. En el nombre del pastor de Israel, Yeshua. Amén.